Segundo tema de hoy tiene que ver con gripe H1N1. De este tema ya hablábamos la semana pasada. La doctora Inés Piñero nos hablaba sobre las diferencias que hay entre gripe, resfríos y lo que son las enfermedades que comprenden a la respiración. Ahora nos habla puntualmente de las vacunas. El año pasado, el 95% de las muestras procesadas fueron H1N1. Desplazó a los otros virus comunes de la gripe. Entonces, por eso se priorizó a nivel expertos del Ministerio de Salud de la Nación, se priorizó vacunar con H1N1, monovalente, con un solo virus. De esa vacuna tenemos dos tipos, una que es monodosis, es decir, una dosis por vacuna, viene en una vacuna en una jeringa prellenada, y otra multidosis en un frasco que tiene 10 dosis. Todas esas dos son monovalentes, tienen un solo virus. Esa es la que se indicó este año para todo el equipo de salud, para todas las embarazadas, para todas las puérperas, para los obesos, para los pacientes neurológicos con un déficit neurológico, para todos los pacientes con cardiopatías crónicas, con enfermedades crónicas severas de las vías respiratorias, para los diabéticos, para los inmunocomprometidos de cualquier clase, ya sea por tratamientos oncológicos, por trasplantes de órganos, por tratamientos inmunosupresores, por enfermedades autoinmunes, todos los que de alguna manera están inmunocomprometidos, los pacientes HIV, todos los que de alguna manera tienen disminución de la inmunidad, se les indica esta vacuna. ¿Por qué se tomaron esos grupos de riesgo? Porque se vio que fueron en personas con esos grupos de riesgo donde hubo muertes el año pasado por la gripe H1N1. Un cuestionamiento que se larga por ahí es que en realidad no tuvo tantas muertes como las esperadas, y si fue o no fue pandemia está en discusión y toda esa historia. Bueno, yo creo que las medidas que se tomaron el año pasado fueron extraordinarias. No se puede comparar la mortalidad del año pasado con la mortalidad del anteaño por gripe. ¿Por qué? Porque el anteaño no se tomaron las mismas medidas. No se paralizó el país durante un mes. No podemos saber lo que hubiera pasado si no se hubieran suspendido las actividades sociales durante un mes. Entonces, se confirmaron 690 y algunos casos de gripe H1N1 muertos, cuando nosotros teníamos una estadística de unos 2.000 muertos por gripe por año en los grupos de riesgo. Pero ¿qué pasaba? Esos 2.000 que morían por gripe cada año eran pacientes en general mayores de 65 años o con enfermedades debilitantes y que comprometían la inmunidad. Estos 690 y algo que murieron el año pasado no fueron esos grupos, fueron gente joven, fueron embarazadas, fueron médicos, fueron otros grupos. Porque el virus es un virus que hacía muchos años que no estaba en contacto con la población. Y no murieron mayores de 65 años, no hubo enfermos mayores de 65 años. No teníamos enfermos, te diría, mayores de 50 y tantos. Eso hizo pensar que en algún momento esta gente que eran mayores de 60, 65 años, en algún momento en su vida tuvieron contacto con este virus, por eso ahora no se enfermaron. O sea, ya tenían defensas. La gente joven no se había enfrentado con este virus y por lo tanto fue la que se enfermó más. En cuanto a números, nosotros tuvimos más o menos 2.000 enfermos acá en el Hospital Urquiza, de los cuales 40 requirieron internación por tener neumonía bilateral o dificultad respiratoria o estar con el estado general más comprometido que la mayoría. La mayoría fueron gripes que se manejaron en domicilio. De esos 40, todos salieron de alta sanos. Es decir, nosotros tuvimos una evolución bastante benigna acá en el departamento de Uruguay. Y tuvo mucho que ver, pero muchísimo que ver, la suspensión de las actividades sociales.
Cuando acá se suspendieron las clases, ya los maestros nos estaban avisando que tenían el 50% de inasistencia. Entonces ya tenían, para cuando se suspendieron las clases, ya tenían el 50% de asistencia. O sea que la cosa se venía bastante brava. Y cuando se suspendieron todas las actividades, la curva bajó drásticamente. En 2 semanas estábamos dentro del nivel endémico. En 2 semanas subimos de 20 casos por semana a 80, 100, 200, 400. Nos mantuvimos en 402 semanas, 480 casos llegamos a tener, y después, a partir de que se suspendieron las actividades sociales, bajó a otra vez 300, 200, 100 y menos de 100. En nuestro hospital en concreto se suspendieron todos los consultorios que no fueran de gripe. Todo se dio asueto administrativo. El hospital funcionaba para la gripe. Fue bravo el año pasado. El hospital se mantuvo con emergencias y gripe, nada más. Porque aparte los médicos se iban enfermando. O sea, los que iban atendiendo, los que íbamos atendiendo, nos íbamos enfermando. Entonces, al principio se empezó con pediatras y generalistas, residentes de medicina general. Después hubo que incorporar a todos los médicos del hospital, a todo el mundo a atender gripe. Y se cerraron los consultorios de especialidades que no eran críticas. Entonces, claro, dejó de circular gente por el hospital. Se pedía a la gente que no fuera al hospital, ni por control sano, ni por control de embarazo, por nada de que ninguna de las actividades que se hacen habitualmente en el hospital, para no contraer el virus en el hospital. Este año estamos mejor preparados, digamos. Aparte, nunca nos había tocado una cosa así. Este año estamos como más preparados en el sentido de decir, bueno, no vamos a suspender la atención, vamos a atender a las personas con gripe en un horario diferente, cosa de que no se mezclen en la misma sala de espera personas con gripe y personas sin gripe, digamos. Pero bueno, uno aprende sobre la marcha, porque te digo, cosas así no nos habían pasado antes. No podemos decir fecha porque no sabemos cuándo van a empezar a aumentar los casos. Hasta ahora tenemos menos de 20 casos por semana de gripe. O sea, estamos en el nivel endémico. Endémico le decimos nosotros a lo esperable para la época, ¿sí? Lo esperable para la época es hasta 80, 90 casos. Eso es lo normal que hay en invierno acá, en nuestro hospital. Entonces, cuando pasemos de ese nivel, recién se van a activar los mecanismos de epidemia. Hablamos de epidemia cuando supera lo normal, lo esperado.